Evangelio según Juan, capítulo 2, hermanos. Estamos exponiendo el Evangelio según Juan, un evangelio que ha sido escrito, hermanos, por el apóstol Juan, el mismo que escribió la primera, segunda y tercera carta de Juan, como dice allí al final del libro de la Biblia, y Apocalipsis. Así que vamos a mirar que Juan escribe a todo el mundo. Juan escribe tanto a judíos como a griegos, como a gentiles. Y aquí hay algo bien interesante que vamos a estar viendo en este capítulo 2, versículo 1 al versículo 12. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice la hermosa palabra de Dios: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de los cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias, Señor, por lo bueno que tú eres. A esta hora, Señor, ya mediodía, yo te ruego que tú bendigas, Señor, la exposición de tu palabra, y que, Señor, salgamos de aquí todos con tu bendición, con lo que quieres dejarnos saber ahora mismo de lo que aconteció en aquella época, estando nuestro Señor y Salvador caminando por esta tierra, Señor, y haciendo tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Ayúdame a comunicar este mensaje en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, aquí Juan todavía continúa hablando de días. Si nos damos cuenta, hermanos, desde que Juan vio a Jesucristo y mencionó, expresó con todo su corazón: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, allá en el capítulo 1, versículo 29, encontramos que en el versículo 35, ¿verdad?, es el siguiente día. Juan de nuevo dice el siguiente día. El versículo 29 dice el siguiente día. El siguiente día, versículo 43. Y ahora el versículo 1 dice al tercer día. Cuando uno los cuenta todos, han pasado una semana, 7 días. Y habíamos predicado la vez pasada, hermanos, de que en estos pocos días sucedieron muchas cosas, y entre ellas era que el Señor estaba tomando a sus discípulos. Estaba el Señor tomando a sus discípulos, hermanos Andrés y Juan el apóstol, quien escribe este evangelio, están allí. Fueron los 2 discípulos que tenía Juan el Bautista, y ahora comenzaron a seguir a Jesús. Luego Andrés presenta a Pedro a Jesús, y luego el Señor hace algo distinto. Ya ellos 3 ya están siguiendo al Señor, pero ahora el Señor llama a Felipe. El Señor es quien toma la iniciativa de llamar a Felipe, y Felipe trae a Natanael al Señor. Así que ya estamos hablando de 5 discípulos, hermanos. Y dice la Biblia que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, otro lugar. Se cree que ellos caminaron hasta allá, viajaron hasta allá, y eso tomó ese tiempo, ese lapso, 3 días. Más o menos, hermanos míos, estamos hablando
de un promedio de unos 100 kilómetros, quizás menos. Ellos caminaron hasta ese lugar. ¿Qué pasó allí? Allí acontece algo interesante. El Señor, hermanos, no es un aguafiestas, como algunos interpretan que el Señor es una persona aguafiesta, y ustedes y yo como creyentes tenemos que ser también aguafiestas. Y no podemos ir a una boda, y no podemos ir a un lugar donde de pronto se puede disfrutar de un buen tiempo con familiares. Pues el Señor aquí asiste invitado a una boda. Él fue invitado. Él no asistió porque sí. Mira lo que dice las Escrituras aquí en el capítulo 2, hermanos, que no solamente estaba él, estaba su mamá también, estaban sus hermanos. Y ellos fueron invitados, Jesús y sus discípulos, no que como yo me acuerdo estando yo muy joven, hermanos, todavía estoy joven, ¿verdad? Me considero joven, pero invitaba a un amigo mío a un lugar y él nos llevaba a todos nosotros. Usted también pasó por eso. Iba el bonche se iba ahí, ¿verdad? Los cacheteros. ¿Ah? Oye, ¿qué hay para hoy? Así nosotros hablábamos, hermanos. Y cada fin de semana había un quinceañero, un grado, una boda, o había otro quinceañero, había una recocha, una miniteca, que no sé qué. Y ahí íbamos. Era invitado uno, pero íbamos 7. Eso no significa que esto pasó aquí, que de pronto usted va a tomar, no, pero es que la Biblia, queremos ser bíblicos. No, no, no. Aquí fueron invitados también los discípulos, ¿verdad? Del Señor. Aquí lo dice claramente las Escrituras, aquí en el versículo 2, y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Ahora, se cree, hermanos, que era una boda de algún pariente de María. Probablemente algún sobrino, probablemente eran conocidos muy cercanos a ella. ¿Por qué? Porque María toma la atribución de que cuando se acaba el vino, entonces ella se preocupa, y vamos a entender eso un poquito, y va donde su hijo, a Jesús, y le dice como mamá, se ha acabado el vino. Pero ¿por qué va y toma como que esto? ¿Usted alguna vez se ha preguntado esto? ¿Por qué María, o sea, qué tiene que ver esto? ¿Por qué María le dice a Jesús, se ha acabado el vino? ¿Por qué? Hermano, vienen muchas preguntas y de esto vamos a hablar. Y en primer lugar, lo que quiero que veamos aquí, hermanos míos, es la gran realidad de la naturaleza, hermanos, de lo que es tener una relación personal con Dios. ¿Cómo así? Hermanos, está Jesús yendo junto con los discípulos a Caná de Galilea. Allí estaba su madre, dice el versículo 1. Juan no menciona, como Lucas sí menciona, María, madre de Jesús, nada más dice la madre, su madre, no menciona su nombre. Creemos que es María, ella es. Cuando miramos que no menciona nada de José, hermanos, creemos que José probablemente ya no estaba en vida. José probablemente ya había muerto. Y entonces siempre se menciona a María, la madre de Jesús, y a sus hermanos. No se menciona a José. Si usted lo puede ver, eso lo puede ver en los evangelios, que después que José viene con su familia de Egipto, siendo todavía Jesús un niño, hermanos, no se menciona mucho de José. No se menciona. Entonces se cree que José murió. José ya no estaba aquí. Así que cuando muere José, la cultura, y eso es lo que voy a hablar un poco, hermanos, siempre voy a mencionar esto, la cultura hebrea, el hijo mayor, y si era varón más, se tomaba la atribución de ¿verdad?, encargarse de la familia. Y parece que Jesús, por eso no se menciona mucho, de los 12 años hasta los 30, parece que esos 18 años, hermanos míos, era Jesús encargándose de sus hermanos más pequeños y de su mamá, y de su madre. Y cualquier problema, cualquier situación, María iba enseguida donde Jesús. Jesús, mira, falta esto. Y el Señor, pues la Biblia no lo dice, pero usted póngase a pensar. Y ahora, ¿por qué María va directamente donde Jesús? Oye, se acabó el vino. Como mamá, ¿verdad? Va como mamá yendo a su hijo mayor, que pues se ha encargado de ella por 18 años, y hay una boda donde ella probablemente es un familiar. Y hermanos, volviendo de nuevo a la cultura, resulta que una boda más o menos hebrea era de esta forma. Estaba la novia y el novio sin casarse aún. Para la cultura hebrea, ellos ya estaban casados. En otras palabras, en el tiempo de la promesa, del compromiso, cuando uno se compromete con alguien, ¿verdad? Cuando me comprometí con mi esposa, pues yo le di un anillito, que esto y lo otro, y ya pues ella estaba comprometida. Es decir, que cualquier hombre que viera ese anillo, que era un compromiso, era un solitario, ya está comprometida, yo no puedo hacer nada ahí.
¿verdad? Se supone que ese es el significado de que ya está escogida. Y pues yo me acuerdo cuando comencé a conocer esta cultura cristiana, ¿verdad? Por decirlo así, debiéramos decir cultura cristiana, sino pues en este ambiente cristiano, más que todo en Estados Unidos, las señoritas, las hermanas solteras, pues no tienen anillo, ¿verdad? Y yo me acuerdo que cuando yo entendí esto, yo siempre estaba en iglesias que me molestaban mucho los pastores. Oye, y tú no tienes ni novia ni nada. Ay, entonces, ¿tú qué eres, eunuco? O esto y lo otro. Y yo decía que yo no era eunuco, pero que yo siempre estaba pendiente a ver las manos de las señoritas. Ah, mira, no tiene anillo, así que está soltera, ¿verdad? ¿Entiende? Entonces, hermanos, y así habíamos amigos conmigo, americanos, gringos y de otros lugares. Y Rafa, que ellas tampoco tienen anillo, así que esas son solteras. Bueno, ya está bien. Hermanos, pero cuando ya uno veía un anillo o está comprometido, y cuando veíamos 2 anillos, no, ya está casada, ya ahí no se puede hacer nada. Yo me acuerdo que yo viví ese tiempo, hermano. Yo le estoy siendo sincero. En la época aquí bíblica, en el Medio Oriente, era muy común que las personas, y más en esta cultura hebrea, cuando se comprometían, ya se tomaban como si fueran esposos. Y por eso la Biblia enseña de María y José, habla de marido y habla de mujer, pero realmente ellos no estaban casados, ellos estaban por casarse. Y y hasta cuando pues se casaron y tuvieron a Jesús como su primer hijo, a María, ¿verdad? Así que cuando miramos la boda, hermanos, la novia y el novio hacen banquetes. Y cuando se casan, ese banquete demora, hermanos, todavía, según la cultura, 1 semana, 7 días en banquete y en fiesta y en fiesta. Están disfrutando de esto, ¿verdad? Que se acababan de casar y todo lo demás, y cada quien venía siempre un grupo de familiares cada día y ellos se acomodaban allí. Entonces, imagínate la cantidad de comida y bebida que tenían que tener. Ahora, acabándose el vino era un problema. Probablemente hasta podía haber demanda, hermanos. ¿Por qué? Estudiando la cultura de nuevo, como venía gente de muchos lugares, ellos esperaban que hubiera por lo menos comida y bebida. Y si no había esto, o por lo menos bebida, hermanos, hay enojo, hay hasta humillación pública y no pudieron sostener ahora cómo va a ser su matrimonio. O sea, eso es cultural. Así que cuando María se da cuenta que no hay vino, va rápido donde Jesús. Se acabó el vino. Y Jesús le dice, mujer, ¿pero qué tienes conmigo? Ahora recuerden, y vamos a mirar eso más adelante, hermanos, de cómo reacciona el Señor Jesucristo. Y ahí donde el primer punto quiero que ustedes, hermanos, lo tengan muy en cuenta. Esto es un mensaje para creyentes como para inconversos. Y es la realidad de la relación íntima con Dios. Aquí está el Señor Jesucristo, hermanos míos, yendo a un lugar, empezando su ministerio, y enseguida comienza un asunto que para él es como que no ha llegado mi hora todavía. O sea, ¿por qué tengo que hacer esto aunque lo quiero hacer? Quiero que sepan los que me están empezando a seguir quién soy yo realmente. Por eso Jesús le dice a su mamá, mujer, no me ha llegado la hora todavía. No le está rechazando lo que María le está diciendo, sino que le está diciendo a María, María, mami, quiero que sepas que quiero que se empiece una relación entre Dios e hijo. Yo soy Dios. No olvides esto, mamá. Ya no me trates como que yo soy tu hijo y tú mi mamá y ya. María lo trató como que yo soy tu mami y tú eres mi hijo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pero Jesús le está diciendo, no le dijo mamá, le dijo mujer. ¿Recuerdan cuando está en la cruz que viene Jesús y mira a José y mira a su mamá y dice mujer? No dice mami, tampoco. ¿Por qué el Señor aquí, de una vez, al empezar su ministerio, le quiso decir a María, quiero que sepas que tienes de tener una relación íntima y santa conmigo que soy tu Dios? Conmigo que soy tu Dios. Ya, mami, eres mi mamá, eres mi madre de crianza, pero ahora quiero que sepas que soy aquel Salvador, aquel Magnificat, aquel cántico que tú mencionaste,
En Lucas, hermanos, vayamos allá un momentito, por favor, para que entendamos un poquito más. Mire cómo María expresó, hermanos, desde su corazón, en este canto que se conoce como el Magnificat. Mire Lucas capítulo 1, por favor. Mire el versículo 45. ¿Estamos allá, hermanos? Lucas 1:45 dice, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, engrandece, eso es lo que es magnífica. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios. Esto es un cántico, hermanos. Esto es un canto que María está diciendo con gozo. En Dios mi Salvador. Ella reconoció esto, está embarazada. Ahora escúchenme, pasaron 18 años, María tuvo al bebé allá en el pesebre y toda la relación de mamá e hijo, hubo un vínculo natural allí. Pero María supo también que una espada iba a atravesar su corazón. Y eso empezó aquí. Porque María pudo entender cuando ella se sujetó y dijo, hagan todo lo que Él les dice. Ella pudo entender, llegó la hora para mí, no para Jesús, para ella en reconocer, Él no solamente es mi hijo, realmente tengo que recordar que Él es mi Salvador. Él es mi Señor. Él es Dios. Y por eso a partir de ahí Jesús les dice, con mucho cariño y respeto, porque era una manera que nuestra, hermano, escúcheme, en nuestra cultura occidental, yo decirle a mi mamá, mujer, ¿qué tiene conmigo? ¿Cómo que? ¿Cómo? Eso como que no cae bien. O decir un esposo, no sé, o sea, no cae, pero en la cultura hebrea y Medio Oriente, por ejemplo, en Grecia, hermanos, leyendo y investigando Homero en sus escritos, por ejemplo, con Ulises, que habla de Ulises y todo lo demás, él le dice a Penélope, su amada esposa, le dice mujer muchas veces. Y era una manera de mucho respeto, con mucha decencia. Es una expresión, ¿verdad?, que le decían estas personas a sus esposas, mujer. Y esa fue la misma respuesta que Jesús le dice a María, mujer, ¿qué tienes conmigo? ¿Qué tienes conmigo? Por ejemplo, cuando leyendo todavía en la historia, el gran emperador Augusto César le decía a Cleopatra, su esposa, la reina de Egipto, le decía también muchas veces, y era de mucho seguido, le decía mujer, mujer esto otro, mujer esto otro. Pero yo decirle a mi esposa, mujer, mujer, eso como que suena, ¿verdad? Aunque uno lo escucha decir, no, ella es mi mujer o ella es el otro, pero hablarle, relacionarlo, Jesús estaba haciendo una distinción. Quiero que empieces a tener una relación íntima conmigo, porque yo soy tu Dios. Yo soy Dios. Yo soy el Salvador. Jesús estaba en la boda gozándose, hermanos. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía que se había terminado el vino? Seguro que sí. Ahora, Jesús aprovechó todo esto, y aquí vamos al segundo punto, hermanos. Era para que no solamente tengamos una relación íntima, hermanos, de una manera íntima con el Salvador, sino que veamos esa relación entre quién es Dios hablándole a los judíos y quién es Dios hablándole a los gentiles. ¿Quién es Dios para ti y quién es el Dios de los judíos? Es el mismo Dios. Es el mismo. Pero aquí Jesús deja saber claramente, hermanos, mira conmigo. Jesús le dice al versículo 13 en adelante, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y hermanos, esto se repite muchas veces, esto de que aún no ha venido mi hora, porque más adelante miramos y la hora ha venido. Ahora es la hora. Ahora sí ha llegado el momento. Cuando Jesús ya le faltaban días para ir a la cruz del Calvario, mientras apenas estaba empezando el ministerio. Y Jesús le dice allí, hermanos míos, acerca de unas tinajas de piedra. Y aquí miramos la parte judía. Cuando miramos que en esta casa habían 6 tinajas, que cada tinaja podía tener dentro de ella de 2 a 3 cántaros de agua, que eso estamos hablando en términos de acá, para que más o menos usted entienda, cada tinaja podía llenarse como por 100 litros de agua.
Y eran 6 tinajas, así que habían 600 litros de agua. Jesús dijo a estos que estaban allí: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Ese detalle es clave. Las llenaron hasta arriba. Cuando miramos que en una casa hay tinajas de piedra, hermanos, eso era normal en la cultura hebrea. ¿Por qué? Por lo que dice aquí. Eso se usaba para la purificación. El judío promedio, hermano mío, escúcheme bien, siempre antes de comer se tenía que lavar las manos. ¿Usted lo hace? Pues esto era un rito para ellos, lavarse las manos antes de comer. Terminaba el primer plato, si era un banquete, y entonces para empezar el segundo plato iban rápido de nuevo al patio o a la terraza donde estaban las tinajas, se volvían a lavar las manos. Y se lavaban las manos varias veces. Eso era común. Ahora, el agua también se usaba para limpiar los pies de los viajeros. Allá no era como aquí, ahora mismo, hermano, allá es como, sí, aquí en Colombia y en otros lugares que todavía las calles están con tierra, con polvo, y las personas normalmente no tenían zapatos cerrados como los nuestros, sino que la mayoría, si no todos, tenían eran sandalias, y cuando caminaban por el polvo se ensuciaban los pies, y cuando iban a un lugar y entraban a un aposento, a una casa, entonces estaban los sirvientes de aquella persona allí para lavar los pies de estas personas que venían de viaje y se las limpiaban antes de pasar a comer. Eso era normal. Ellos se sentaban de tal forma, hermano, en el piso, que se sentaban era en el piso, ahí estaba la mesa, y los pies quedaban por fuera. Mientras que ellos estaban hablando y compartiendo, los sirvientes estaban lavando los pies. ¿Se acuerdan cuando el Señor iba a lavar a los pies a los discípulos? Era así, era normal que tenían muchas tinajas de agua para eso, para la purificación. Ellos siempre querían estar limpios. Jesús aprovecha y le deja saber a ellos: llenen estas tinajas de agua. Y dice la Biblia que la llenaron hasta arriba. Como quien dice, para que sepan que esto es agua. No otra sustancia. No había otra cosa más allí. Ellos no sabían qué estaba pasando. Pero Jesús sí. Y aquí miramos el milagro, hermanos. Cuando Jesús se entera que ellos ya lo llenan hasta arriba, entonces ellos dicen, el Señor les dice a ellos: sáquenlo ahora y llévenlo al director de la boda, al que está a cargo de amenizar la boda, al maestresala. Y se lo llevaron. Allí pasa el milagro. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, porque donde él sabe que viene de las tinajas de piedra, hermanos, hay otra demanda. Hay otra demanda allí. Escúcheme bien. Estos detalles tienen que ver mucho con la cultura judía. Si este maestresala hubiese sabido que esa agua era de las tinajas de piedra, porque lo más seguro es que cogieron un botecito y se lo llevaron. No es que le llevaron la tinaja, es un botecito y se lo llevaron. Y él lo prueba. Cuando dice ahí, él no sabía que venía de allá. Él sabía que si sabía que era de allá, eso era para la purificación, no era para beber. Eso era para la purificación, para lavarse las manos y para lavarse los pies. No. ¿Entiende? Al no saber esto, hermanos, y prueba esa agua hecha vino, la Biblia enseña que los siervos, y otra vez decimos que es una boda familiar, porque aquí siervo no es la palabra dulos, que es esclavo, sino diácono. Ahí está la palabra diaconeo, que significa un sirviente, ¿verdad? Con un rango más alto que un esclavo. Dice aquí que los sirvientes sí sabían que era agua. Y ahí está el milagro. Y aquí donde nosotros, hermanos míos, tenemos que mirar la relación que hay entre Dios con un pueblo que quiere creer en Él. Dios sigue y quiere seguir haciendo de agua un milagro. Quiere seguir convirtiendo tu vida en vino. Hermanos, cuando el maestresala prueba ese vino que dice: ¿cómo es posible? Y va directo al esposo: oye, dejaste mejor vino para el final. Eso no pasa normalmente. Eso no pasa. Lo que sucede es que al principio se da el mejor vino y al final, cuando ya ha pasado el tiempo, recuerde que la fiesta, ¿cuánto dura, hermanos? 7 días. Imagínense tomar el mismo jugo de uva por 7 días. Al 7º día ya eso está fermentado. ¿Sí me entiende, hermano? Entonces, ¿qué pasa? Que
Tú das el principio, das el mejor vino, pero al pasar el tiempo, como se va fermentando, ¿qué hace el judío? El judío le echa más agua para que no se vea como que está ya eso fermentándose. Y pasa otros días y le echa más agua. Llega un momento en que ya está tan diluido que ese no es un vino bueno. Pero cuando él prueba ya, dice allí, oye, y al final han pasado casi 7 días, tú has guardado lo mejor para el final y has hecho todo lo contrario. Es que realmente el Señor hizo jugo de uva. No hizo jugo de uva con alcohol. O otra palabra, vino alcoholizado. ¿Sí me entiende, hermano? Porque muchos toman este pasaje para decir, pero es que en la Biblia el Señor tomó vino. Y todo el mundo ahí se emborrachó. Yo, no, un momentito. Eso es jugo de uva. Jesús, que es el creador, Dios, que es el creador, escúcheme bien, hermano mío, y esto es para todos, y aquí es donde entramos nosotros los gentiles. Dios siempre hizo cosas de la nada para hacer algo en beneficio de y para alabanza y adoración de Él. De la nada, Dios hizo el universo. Dios no va a hacer de algo corrupto algo bueno. ¿Sí me entiende, hermano? Dios no va a hacer de algo corrupto algo que sea de alabanza para Él. Por lo tanto, no va a contradecir su palabra para que sea esto un vino alcoholizado, sino que era jugo de uva, puro. Ese era el mejor vino. Lo puro era jugo de uva. Y hermanos, cuando encontramos que la Biblia enseña del vino, y usted pudiera decir en su mente, pero pastor, ¿cómo yo logro discernir en la Biblia cuando me habla de vino? Porque aquí está hablando de vino, no dice jugo de uva. ¿Cómo yo logro discernir que se refiere a jugo de uva y en otro contexto se refiere a vino, se refiere a alcohol? Por el contexto. Por el contexto. Cuando miramos el contexto aquí, hermanos míos, mire bien lo que dice aquí en el versículo 9. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Pues ellos no se dan cuenta, ¿verdad? De tanta bebida que han tenido, pues, y de agua que le ponen, pues, hermano, ¿será que hoy hacen eso? ¿Diluyen el alcohol? ¿Lo diluyen para servir más? Sí, lo hacen. Y dice aquí, hermanos, todo hombre sirve primero el buen vino, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. La noticia que dio maestresala, ¿fue positiva o fue negativa, hermanos? Fue positiva. Ese es el contexto. Era jugo de uva. No habla de borrachera aquí, hermanos. Aquí no está hablando de algunos borrachos. Jesús no iba a estar en una fiesta, hermanos, y gozándose y haciendo milagros con gente inmunda, con gente borracha. Ahí estaban todos tomando jugo de uva diluido. Ya no es lo mismo tomar un buen jugo de alguna fruta, hermanos, con mucha agua, porque simplemente eso es nada más un, ¿cómo que le llaman? Un bautizo, ¿cómo que le llaman? El jugo bautizado o la sopa bautizada. Échale un poquito más de agua para que alcance. Y usted va al restaurante y eso le sabe a pura agua. Un guarapo de uva. Ahora escúcheme, hermano, eso pasaba, eso ha pasado siempre. Esto está pasando aquí, eso pasaba allí. Pero el Señor siempre hizo algo en beneficio de la obra y para la gloria de Él. No olvide eso. Esa es la relación entre judíos y gentiles en cuanto a lo que el Señor quiere para usted y para mí. Escúcheme bien. Jesús todavía está dispuesto de hacer agua vino, de hacer agua jugo de uva. De lo que usted antes y yo antes era simple y llanamente no había nada, Dios ha hecho algo en usted y en mí. Ese milagro que pasó del agua a jugo de uva es el milagro que Dios ha hecho con usted cuando le salvó. Cuando me salvó. Amén, hermanos. Hubo algo que fue en beneficio de la obra y para la gloria de Dios. Este principio de señales, hermanos míos, dice la Biblia que Dios, el Señor Jesucristo, recibió la gloria y los discípulos creyeron en Él. Ahora, Juan, al final de este evangelio, mire el capítulo 20, por favor. Mire lo que dice Juan 20. Juan capítulo 20, hermanos. Mire lo que dice allí. Juan capítulo 20.
Dice la Biblia en el versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito de las señales. El propósito de los milagros siempre fue, escúcheme bien, hermano, no olvide esto cuando usted lea y vea milagros en las Escrituras. El propósito de los milagros siempre fue para traer gloria a Dios. Muchas veces en nuestra cultura es bien rápido nosotros decir, pues eso fue un milagro. O atribuir a cualquier cosa, pues qué milagro. Aprendimos en esta mañana en la escuela dominical en no ser ligeros en hablar y decir cosas, en juzgar sin tener un discernimiento espiritual. Amén, hermanos. Amén. Milagros siempre seguirán existiendo en la medida que va avanzando el tiempo. Cuando usted comparte el evangelio y una persona fue salva, ese es un milagro. La persona estaba muerta y ahora tiene vida. Es un milagro que es para beneficio de la obra y para la gloria de Dios. Amén, hermanos. Cuando alguien estando con una enfermedad, hermano, terminal y Dios entonces la sana, eso es un milagro. Los milagros resultan, hermano mío, de algo que Dios hace en el momento así, para beneficio de la obra y para la gloria de Él. Eso es todo. Y cuando se comienza a sanar esa persona paulatinamente, que esto y lo otro, y pasa por una serie de eventos y todo lo demás, no podemos decir que eso es un milagro, porque los milagros son puntuales. Que de pronto, hermano mío, la vida le cambió. Eso fue un milagro. Pero la vida le comienza a cambiar poco a poco, y hay esto, y hay caída, esto y lo demás. Eso no es un milagro. Esa es la misericordia de Dios en su vida. Pero los milagros eran así, hermanos. Eran cosas que el agua no pasó por una situación allí, que esto y lo otro. No, eso le llevaron un poquito de agua a maestresarle y enseguida ya era jugo de uva. Era un asunto instantáneo. Esos son los milagros. Amén, hermanos. Dios todavía hace milagros. Yo creo que sí. Yo creo que Dios hace milagros. Dios todavía quiere hacer del agua vino. Del agua quiere hacer Dios todavía vino. Y eso fue lo que el Señor aquí hizo. María, como cualquier mamá, se acercó a su hijo hasta que su hijo le dijo: mujer, mi hora no ha llegado. ¿Qué tienes conmigo? Cuando María estaba preguntando por su hijo y sus hermanos y le dijeron al Señor: Señor, tu mamá y tus hermanos te buscan. Y él dijo: ¿quién es mi mamá? ¿Y quién es mis hermanos? Mi mamá y mis hermanos son a todos aquellos que están haciendo la voluntad de Dios. Él comenzó a distinguir la relación íntima que ustedes y yo tenemos que tener. Amén, hermanos. Esto es tan poderoso y tan fuerte, hermanos. ¿Cuál es tu relación íntima que tienes con Dios? Las reacciones que tenemos con nuestros seres queridos, con nuestra familia, nuestros entre cónyuges, entre hijos, entre padres, entre hermanos. Tus reacciones y las mías tienen que ver con cuánto tú y yo estamos tomando en serio una relación íntima con Dios. El Señor quiere que si usted está aquí y aún no es salvo, usted crea por los milagros que usted ha visto en la vida de otras personas. De cómo Dios ha convertido el agua en vino. De cómo Dios ha convertido su vida, que era antes una vida simple y ahora es vino, jugo de uva. Que cualquier persona cuando la pruebe pueda decir: oiga, tú has guardado lo mejor para hoy. Sí, es que Dios siempre tiene lo mejor está por venir. Es algo que yo siempre repito. Amén, hermanos. Todavía probablemente nosotros aquí hay muchas cosas que todavía están en ese estado de agua, pero Dios quiere convertirlo en jugo de uva. Dios quiere todavía seguir haciendo milagros en medio nuestro. Pero todo tiene que ver primeramente en que nosotros realicemos en nuestro corazón cuán íntimo es nuestra relación con Dios. Cuánto nosotros creemos en lo que Él nos pide que hagamos. Y todo es para su gloria y honra, hermanos. No hay nada más certero y más poderoso en ver los milagros de Dios cuando se manifiestan para su gloria y que como resultado otros crean. ¿Sabe que los discípulos ya habían creído en el Señor?
Aquí cuando dice los discípulos creyeron, era la afirmación de lo que ellos ya habían creído. Por eso son discípulos. Ya habían creído en el Cordero de Dios desde que Juan el Bautista se los mostró. Por eso ellos comenzaron a seguir al Cordero y el Señor si se devuelve y les dice, ¿ustedes qué buscan? No, queremos saber dónde moras. Y cuando ven el milagro, este es definitivamente. ¿Usted puede imaginar el gozo de ellos, hermanos? ¿Te puedes imaginar que cuando usted viene a la iglesia y usted ve milagros de Dios pasar en la iglesia o en donde usted esté, en su vida, en su casa, en su vecindario, hermanos, en su barrio, en la escuela, en el trabajo, gente pueda ver en usted la gracia de Dios y la gloria de Dios? Oye, yo no sé, pero aquí hay algo que pasó de agua a vino. Amén, hermanos. La Biblia habla del vino. La Biblia habla del vino en el contexto negativo. La Biblia habla de la copa cuando está brillante, cuando está roja, cuando está allí y se desea. El contexto nos deja saber que está hablando ahí de alcohol. Hermanos míos, hay muchas cosas que nosotros podemos aquí diferir, pero escúchenme, cuando nosotros tenemos nuestra mirada en el Señor, cuando nosotros tenemos, hermano mío, nuestro deseo de honrarle y de darle gloria a Él, podemos deducir entre muchas cosas, Dios quiere una relación íntima con nosotros. Jesús se lo dejó saber a su mamá rápido. Él no esperó de que, ¿y ahora cuándo lo voy a hacer? ¿Será que ahora mismo? No. Él enseguida le dejó saber. Mami, ya empecé el ministerio. Ya fueron 18 años. Yo me encargué de la familia. Ya mis hermanos están lo suficientemente grandes para seguir adelante. Ahora yo voy a seguir cumpliendo la voluntad del Padre. Y este fue el primer milagro. ¿Por qué? Hermanos, ¿habían pasado cuántos días? 7. Desde que fue bautizado. Desde que fue bautizado por Juan el Bautista, pasaron 7 días. Por eso es considerado el primer milagro de 35 milagros que podemos contar en todas las escrituras que hizo el Señor Jesucristo. 35 milagros. El primerito, convertir el agua en vino. El Señor rápidamente quiso dejar saber algo interesante aquí. Escúcheme bien. El Señor quiere seguir convirtiendo agua en vino. Eso es un milagro, hermanos. ¡Qué milagro! ¡Qué tremendo! Que Dios, hermano mío, de la nada hizo algo especial. No que hubo allí un polvo, ni que hubo allí algo que no. Era agua, porque dice la Biblia, los sirvientes sabían que era agua. En Maestresala no, era agua. Y ahora está diciendo que es jugo de uva. ¿Cómo va a ser? Los sirvientes, ¿te puedes imaginar la cara de los sirvientes? Espérate. Y se quedaron viendo al Señor. Espérate. Hermanos, son milagros que hablan. Tu testimonio es importante. Tu testimonio y el mío, después de la salvación, es lo más importante de un creyente. Porque tu testimonio va a hablar a otros de lo que Dios ha hecho en ti. Va a hablar a otros. Es un gozo poder mirar, hermanos míos, estas señales. Juan aquí, hermano mío, hizo esta señal, fue notorio. Allí estaba María. María después ya no se menciona. María nada más dijo, haced todo lo que él les dice. En otras palabras, yo no soy aquí alguien que va a decir lo que se tiene que decir. Él es el que va a decir lo que se tiene que decir. ¿Por qué, hermanos míos? Porque este es un pasaje clave para hablarle a las personas que atienden la doctrina católica. Que no, vamos a María. María intercede por nosotros. María hace esto, María. No, espérate. Aquí vemos claramente que a María le dio lugar a quién, hermanos. A Jesús. Y cuando usted menciona aquí y cuando usted lee, por favor, nunca pierda de vista esto. Siempre que se habla de María, siempre habla María, Madre de Jesús. No dice María, Madre de Dios. No dice María, Madre de Dios. Siempre María, Madre de Jesús. Dios no tiene mamá. Dios es Dios. Amén, hermanos. Sí, que Jesús mostró su divinidad aquí y mostró su humanidad. Es bueno que entendamos eso. Dios, Jesús, el Hijo de Dios, nunca dejó de ser Dios. Y aquí claramente Jesús se lo dejó saber a María. María es la madre de Jesús. De una vez quiero que sepas cuál es mi relación. No olvides, soy el Señor, soy el Salvador, soy Dios. Amén, hermanos. Cuando miramos la cultura hebrea, hermanos míos, podemos aprender muchas cosas. Pero lo importante aquí es que nosotros nunca perdamos de vista que el Señor desde un principio siempre quiso tener una relación íntima con el hombre.
Desde Génesis hasta este tiempo, Apocalipsis, Dios siempre quiso reunirse con el hombre. Dios claramente, hermano mío, quiso tener una relación con el hombre. El hombre es el que no ha querido tener una relación con Dios. El hombre es el que siempre está buscando apartarse. Mi amigo, mi amiga, usted que está aquí visitándonos, ustedes deben de saber que Dios desea que usted sepa que Él quiere tener una relación íntima con usted. Pero usted simplemente escucha los mensajes, simplemente lee la Biblia, probablemente ve algún programa de televisión, de alguna serie de televisión cristiana, pero nunca ha tenido al Señor como su Señor. Solamente lo tiene como su Salvador, si es que es salvo o es salva. Probablemente ni siquiera son salvos. Pero cuando nosotros tenemos a Jesús como nuestro Salvador, Él también es Señor. Él es el Señor. Amén, hermanos. Y es una bendición nosotros poder saber esto. Dios nos ayude, hermanos míos, a que nosotros podamos tener claramente este asunto bien claro, hermanos, de la purificación, de la concentración, del jugo de uva, pero sobre todo del milagro que es en beneficio de la obra y para la gloria de Dios. Padre, gracias. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Porque, Señor, no deseamos sino honrar tu nombre. Y que nosotros podamos entender la relación íntima que tú quieres que tengamos contigo. Aún aquí, ¿cómo nos enseñas que dejaste, Señor mío, bien claro en el corazón de María aquella espada que iba a traspasar su corazón? De que tú eres su Dios, de que tú eras su Salvador. Y ella entendió rápidamente como sierva tuya que tú eres quien eres la prioridad. Tú eres el principal. Gracias, Señor, por el ejemplo de María, de los discípulos y del Señor en poder hacer un milagro para mostrar su gloria. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes a entender esto como iglesia, que nosotros pongamos nuestra mirada en ti y de que si hay alguien que aún no te conozca en esta tarde ya, Señor, que hoy sea su día de salvación, que pueda poner su confianza en ti para que tú hagas un milagro, Señor mío, en su vida, uno que traiga gloria a tu nombre y que sea en beneficio de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Puestos de pie, hermanos, por favor, si son tan amables.